El Tribunal Supremo considera probado que el fiscal general o alguien de su entorno y con su conocimiento filtró los datos privados del novio de Ayuso y, por tanto, debe ser condenado. Es uno de los principales argumentos de la sentencia, cuyo fallo se conoció hace ya casi 3 semanas y que se ha hecho pública hoy con el mismo resultado que el fallo. La polémica continúa. Buenas noches. La sentencia del Tribunal Supremo ha tenido el mismo efecto que el fallo. Quienes estaban a favor del fallo están a favor de la sentencia. Quienes se mostraron en contra del fallo creen que la sentencia confirma su postura contraria. Y eso incluye al Gobierno. Los más de 200 folios de sentencia no han cambiado la opinión de nadie. Pero los magistrados lo tienen claro. Condenan a Álvaro García Ortiz porque, según dicen, no se puede desmentir un bulo cometiendo un delito. Esta sentencia supone una derrota para el Gobierno empeñado en la defensa del fiscal y se une a otra polémica de la que Moncloa no consigue de momento escapar, la del supuesto acoso sexual de Francisco Salazar, estrecho colaborador del presidente. Hoy el Consejo de Ministros ha tratado de dar imagen de firmeza al destituir al número 2 de Salazar, que aún mantenía su empleo en Moncloa. Pedro Sánchez quiere dar carpetazo a este asunto cuanto antes para que afecte lo menos posible a la sucesión de elecciones autonómicas que empiezan con las extremeñas del próximo día 21. Había dudas sobre si el Tribunal Supremo iba a culpar al fiscal general de ser el origen de la filtración de los datos privados del novio de Ayuso. Y había dudas sobre si consideraría que el fiscal cometió un delito al autorizar e incluso dictar la nota de prensa que también incluía los datos privados. Las dos dudas se han resuelto hoy. El Tribunal Supremo culpa a Álvaro García Ortiz de ambas cosas, de la filtración y de la nota de prensa. Ese es el fundamento de la sentencia que se ha conocido casi 3 semanas después de anunciarse el fallo condenatorio. El fallo y su sentencia suponen una derrota para el Gobierno, que ha mantenido y mantiene su apoyo a García Ortiz porque lo contrario supondría asumir por anticipado otra derrota. En este caso, una derrota política frente a Isabel Díaz Ayuso. Derrota que se ha producido, aunque ahora vendrán otros episodios ante el Tribunal Constitucional y previsiblemente ante tribunales europeos y con resultado incierto. La sentencia se ha conocido justo cuando empezaba la rueda de prensa del Consejo de Ministros y la primera reacción ha sido la prudencia. La ministra portavoz ha tenido la prudencia de no precipitarse a descalificar a los jueces del Tribunal Supremo antes de leer sus argumentos. No así otro miembro del Gobierno que aspira a ocupar el puesto de Isabel Díaz Ayuso y que ya tenía preparada una comparación descalificatoria sin necesidad de leer la sentencia. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Óscar López ha opinado a la carrera sin darse a sí mismo la oportunidad de conocer los fundamentos de derecho del Tribunal Supremo. La ministra de Defensa tampoco los conocía cuando le han preguntado por la sentencia, pero Margarita Robles, que es jueza de profesión, no iba a descalificar a sus colegas. Yo creo profundamente en los tribunales de justicia. La obligación en un Estado de Derecho es creer en los tribunales de justicia. Margarita Robles respeta al Tribunal Supremo, Óscar López lo desprecia. Son formas distintas de analizar la misma sentencia en el mismo Gobierno y sin haberla leído. Y después está el caso del presidente, que acaba de referirse a este asunto, se supone que ya sí, con un conocimiento más exhaustivo del texto del tribunal. Pero lo que de verdad interesa a Pedro Sánchez es seguir en su batalla política contra Isabel Díaz Ayuso. Tú eres muy malo, muy malo. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de la Nación, no cede en su deseo de ser el líder de la oposición a una presidenta autonómica. Estamos ante una sentencia de más de 230 folios y estos que van a ver son algunos de sus aspectos principales. Sobre la filtración del correo electrónico, el tribunal no contempla una explicación alternativa a que fuese García Ortiz quien filtró los datos y explica que existen pruebas sólidas, coherentes y concluyentes que llevan a afirmar que, como hecho probado, fue el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó. Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro. Es importante este dato, que pudo no ser personalmente el fiscal general quien filtró el correo, pero sí lo hizo, según el Supremo, otra persona, quizá,
que lo hizo con el conocimiento del fiscal general. Ese es el argumento que da el tribunal para sortear la duda planteada por las declaraciones de los periodistas cuando aseguraron que su fuente informativa no era el fiscal general. La casualidad. Una de las dudas era quién filtró el email con datos privados del novio de Ayuso. El Supremo dice que fue el fiscal general o alguien de su entorno con el conocimiento del fiscal general. Otra duda era si la nota de prensa, que también incluía datos privados, es o no es un hecho delictivo. Pues bien, el Supremo considera que la nota de prensa que García Ortiz ordenó difundir es parte del mismo delito que la filtración del correo. Y es ahí donde el tribunal establece una doctrina jurídica importante. Dice que no se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. ¿Pots dir d'aquesta remuntada que esteu protagonitzant? No te he entendido. ¿Qué nos podéis decir de esta remontada que estáis protagonizando, Darío? Remontada ninguna, estamos 5 abajo todavía. Como divulgar, por ejemplo, un escrito de reconocimiento. La sentencia establece que el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece si la información ya es pública y concluye que la nota de prensa oficializa la filtración iniciada con el correo. Es decir, aunque un dato ya se haya filtrado, la autoridad que tiene la obligación de custodiar ese dato no puede darle veracidad mediante una nota de prensa. Y esa nota de prensa la dictó directamente el fiscal general, como quedó demostrado en el juicio. Lo que decidimos es precisamente que hay que hacer una nota, evidentemente, que hay que reaccionar, que no podemos quedarnos quietos, que tiene la gravedad suficiente. Para redactar, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. Se lo dictó el fiscal general. Claro. ¿Somos sus tontos o no? Sí. Esto se dijo durante el juicio sobre esa nota de prensa y es la base de los fundamentos jurídicos del Tribunal Supremo para justificar su sentencia condenatoria. Pero hay más. El Gobierno mantiene su apoyo abierto a la actuación de Álvaro García Ortiz. No se van a desdecir de lo que llevan manteniendo tanto en público como en privado todos estos meses, aunque algunos de los ministros han preferido ser prudentes, como antes veíamos. Ahora se pone en marcha el habitualmente largo y tortuoso camino de los recursos ante el Tribunal Constitucional o ante tribunales europeos. El Gobierno termina el año en el Congreso evidenciando su debilidad parlamentaria. En las próximas 48 horas intentará otra vez sacar adelante la senda de estabilidad que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado. Hace solo 2 semanas ya se lo tumbó el Congreso y todo apunta a que pasado mañana ocurrirá lo mismo. Junts ha confirmado hoy que volverán a rechazarlo y sin los 7 votos de Junts no hay aprobación posible. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Hace tiempo que Junts ya dejó muy claro que la gobernabilidad de España no le importa lo más mínimo. Por eso ni permite gobernar a Sánchez ni tampoco quiere facilitar un gobierno de Feijóo. Puigdemont aboga por el descontrol y no levanta su veto a las leyes del gobierno, pero sí acepta de buena gana todas las cesiones que Pedro Sánchez sigue dándoles. Como acaban de ver, el gobierno se juega este próximo jueves importantes votaciones. Algunas ya se dan por perdidas, como la senda de déficit, otras siguen en el aire y cada voto cuenta, incluso el voto de José Luis Ábalos, que a falta de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso mantiene todos sus derechos como diputado, incluido la posibilidad de votar. Hoy no lo ha hecho. Otra de las noticias del día es que el Consejo de Ministros ha hecho oficial el cese de Antonio Hernández. ¡A jugar! Mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa. Salazar era el director del Departamento de Coordinación Política en el gabinete de la Presidencia. Como saben, ha sido acusado de acoso sexual por algunas empleadas de Moncloa. Toma, 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 toma. El gobierno trata de marcar distancias con Salazar, que ha sido uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez desde los tiempos de las elecciones primarias del PSOE en 2017. Es decir, prácticamente durante la parte principal de la carrera política de Sánchez. Hoy Pilar Alegría ha intentado justificar, lo ha hecho una vez más, el encuentro que ella tuvo con Salazar después de ser acusado. Me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido. ¿Y más tonta que un zapato? Los magistrados del Tribunal Supremo consideran que el fiscal general es culpable, 2 lo consideran inocente. Y lo más importante, la sentencia y el voto particular muestran 2 mundos jurídicos distintos, casi incompatibles entre sí.
Esto se dilucidará en el Constitucional y en tribunales europeos previsiblemente, y todo podría cambiar, pero de momento la sentencia del Supremo es condenatoria.